El título del mensaje de hoy es La libertad de los esclavos. Y para esto vamos a hacer una breve oración, primero chiquita, para los que están mirando la grabación, ¿sí? Padre, oramos por el mensaje, para que tu palabra llegue a los corazones. Sean libres del error, libres de la soledad y de la perdición eterna, y salvos en Cristo Jesús, libres para tu gloria. Por lo tanto, te encomendamos el mensaje de esta noche a tu siervo que va a proclamar tu palabra, para que lo haga con libertad espiritual, emocional y física, y todos seamos enriquecidos con tu verdad, para tu gloria y bendición de muchos más. En el nombre de Cristo, y todos decimos amén. Bien, tomen asiento, por favor. Vamos una vez más a recordar brevemente, qué es la esclavitud, porque vamos a usar este concepto, como la Biblia lo usa y mucho, para ilustrar la relación del amo celestial, Dios, y sus esclavos, serían sus hijos, los creyentes, que tienen una relación en una faceta amo-esclavo, pero que difiere mucho en el trato, fundamentalmente en el trato entre el amo perfecto, el amo celestial, y los esclavos terrenales, que son los creyentes verdaderos. Vamos a ver que hay un notable beneficio en el ser un verdadero esclavo, y que siendo esclavo, en realidad somos verdaderamente libres en un mundo que se cree libre para hacer lo que quiere, pero es esclavo de sus pecados, de sus propios pecados, y lo más triste de todo es de las consecuencias de los pecados. La consecuencia más terrible de cualquier pecado es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, así está establecido, y el peor de las consecuencias es la muerte, pero hay otras consecuencias intermedias de las cuales los seres humanos no pueden ser libres porque son esclavos de sus pecados. ¿Y qué es ser esclavo de alguien? Bueno, el concepto parte de que es una situación jurídica de una persona que en realidad para ese sistema de sociedad no es una persona, el individuo, el esclavo, no es considerada, aunque es una persona, obviamente, como cualquier otro ser humano, es una persona, pero es considerada como tal, por lo que pasa a ser propiedad de otro. Ningún ser humano puede ser de otro. Si hablamos en términos afectivos, decimos mi esposa, mi esposo, mi hermano, son mi pertenencia afectiva. Pero la pertenencia legal o la pertenencia material no puedo yo tenerla respecto de alguien o de alguien. No es legal ahora. En un tiempo, en el Imperio Romano, que es de donde se toma la figura, fundamentalmente, no de la Edad Media, ni antes, o bueno, antes del Imperio Romano en cierta medida también, pero fundamentalmente allí, donde Dios toma esta figura, la del amo celestial y el esclavo, para representar una relación y una serie de beneficios y deberes u obligaciones que tiene tanto el amo como el esclavo. Bueno, dijimos que el esclavo es de otro, no es de sí mismo, no le pertenece a sí mismo su vida, le pertenece a otro. Ese otro lo posee y el esclavo pierde el derecho, todos los derechos sobre sí mismo, pudiendo ser tratado definitivamente como un objeto que se lo puede vender, comprar, intercambiar o donar. Eso se podía hacer como un esclavo, por un lado. Por otro lado, en la era grecorromana había también diferentes posiciones de los esclavos. La más baja de todos es la que Dios toma, la que en griego se denomina doulos, ustedes recuerdan eso. Y también había una condición en que los seres humanos podían escoger ser esclavos de un amo de manera voluntaria y someterse a él
para servirle de esa forma. Esto parece muy sonso desde el punto de vista de hoy, pero no era para nada sonso en una sociedad donde el esclavo, bien tratado, bien cuidado, y en una casa o en una casa donde el amo era poderoso económicamente y tenía facetas humanitarias en la manera de relacionarse con los esclavos, era mucho más conveniente que ser un liberto, muchísimo más conveniente, porque siendo un esclavo que voluntariamente se sometía para servirle, obviamente gratuitamente, porque el concepto de esclavo seguía igual. Si se sometía bajo el yugo de alguien, quedaba esclavo de ese tal. Perdía todo derecho sobre sí mismo y se la jugaba, como quien dice. Obviamente, el esclavo que así hacía sabía, o por lo menos tenía clara la clase de persona a la cual se sometía como esclavo. Esto es importante, ¿por qué? Porque él tenía en alguna forma la libertad de escoger un buen hogar, una buena casa y de esta manera asegurarse comida, vestido, bebida y ser un lugar donde dormir, un lugar donde vivir, un lugar donde trabajar y donde formar su familia, si es que era un amo, como digo, con carácter humanitario, donde consideraba ciertas necesidades y particularidades de cualquier ser humano, en este caso de sus esclavos. Convenía y mucho, y mucho. Por lo tanto, el esclavo, y ahí donde va el concepto, decía, bueno, me entrego, te sirvo de toda voluntad, y ahí entonces el amo lo marcaba y le pertenecía a ese esclavo. Bien, ahí está. Ese concepto ténganlo en mente, porque ahora, con ese mismo concepto traspolado a la relación del amo celestial y el creyente, el verdadero creyente, aquel que, como ustedes saben, pasa a formar parte, por un lado, de la familia de Dios. Por eso no es que un creyente es solo un esclavo de Dios, no, fundamentalmente es hijo de Dios. Otra particularidad es que los esclavos podían convertirse luego en hijos adoptivos y heredar lo del amo y convertirse en amos esos esclavos. Y eso también es lo que Dios toma para mostrar lo que le va a pasar a los hijos que ahora son esclavos o viven como esclavos del amo celestial, que heredarán el reino de los cielos. No van a heredar un reino terrenal, van a heredar el reino de los cielos, y no es poca cosa. No es para nada poca cosa, es el reino de los cielos, que ni los más encumbrados potentados de la tierra heredarán, sino los potentados de la tierra, si no se convierten, lo único que heredarán es ignominia y perdición eterna. Después de que hayan perdido la vida, no podrán llevar ni oro, ni plata, ni millones de dólares, ni fama, ni gloria, sino llevarán ni lo opuesto siquiera. Sus almas serán confrontadas, lamentablemente, con el juez de toda la tierra y recibirán la retribución justa de todo ser humano que ha pecado. La paga del pecado es muerte, condenación eterna. Pero el regalo de Dios es vida eterna, Cristo Jesús. Amén, en Cristo Jesús. Es digan conmigo, el regalo de Dios. Porque la salvación no es mérito de ningún hombre, es mérito, sí, de un hombre, Jesucristo, quien es Dios. El mérito de Él se le atribuye a los creyentes y el pecado de los creyentes se le atribuye a Cristo en la cruz, y donde el Padre castiga al Hijo, pagando el Hijo lo que nosotros tendríamos que pagar, nuestros pecados hasta morir. Pero el Hijo, por ser Hijo, también pagó efectivamente por los pecados de todos los que fueron, son y serán creyentes, y como es Dios, la muerte no tiene poder sobre Él para retenerlo, porque resucitó para gloria del Dios Padre. Amén. Gracias, Señor. Bien. Ahora donde estamos, en Romanos 6:4,
vemos una serie de figuras donde se incluye esta, la de la esclavitud, y hay siempre una participación del creyente en y con Cristo. Recuerden que hay una unión entre el creyente y Jesucristo, su Salvador. Hay una unión que es espiritual, por lo cual somos en alguna medida, esto por supuesto no es fácil de ilustrar, sino a través de figuras, podemos comprender que esta unión con Cristo nos hace partícipes fundamentalmente de los beneficios que Él adquiere para nosotros y de las cosas que Él hizo, en las cuales nosotros nos hacemos partícipes de ese cumplimiento que no podríamos personalmente o individualmente cumplir. ¿Se entiende eso? Al ser partícipes con Cristo y estar en Cristo, recibimos beneficios y victorias que Cristo alcanzó que nosotros no alcanzamos individualmente. Pero como estamos unidos a Él, nos ligamos, digamos así, esos beneficios. A ver, para que se entienda esto de recibir beneficios. Por ejemplo, un hombre y una mujer que se casan, quizá el que se casa y no tenía bienes materiales, de repente recibe un montón de bienes que quedan bajo su dominio también por ser cónyuge del primero, pero no lo ganó, simplemente se casó y se unió en matrimonio. ¿Y qué recibió? Una tremenda bendición material, vamos a decirle así. Una tremenda participación y se hizo dueña de la mitad de la pertenencia de la persona que se casó. ¿Y cómo es eso? Y bueno, eso es el matrimonio. Bueno, la unión con Cristo es algo similar. Uno no hace nada, pero recibe los beneficios al unirse con Cristo. O sea, esto ya le está diciendo, pero entonces, ¿me conviene? Pero por supuesto que conviene. Lo que pasa es que las personas a veces aman más sus pecados que la verdad de Dios. Entonces prefieren, lamentablemente, escogen el pecado que pueden ver y disfrutar que el Dios que promete, que es fiel, que no ven, pero que promete el disfrute eterno de su presencia, compañía y todo lo demás, por supuesto, que es lo de menos, pero también está, que es muy superior a los deleites temporales de cualquier pecado. Pero somos necios los seres humanos y por eso damos gracias a Dios que nos abre la mente el Señor para poder creer en su palabra, sus promesas y ser partícipes de su salvación y ser verdaderamente bienaventurados. Bien, somos sepultados, dice el verso 4, juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando un cristiano se bautiza porque cree, no se bautiza para salvarse, se bautiza porque ya se salvó, Dios lo salvó. Entonces es el anhelo unirse a Cristo y el bautismo es un mandamiento para el nuevo creyente. ¿Qué hace el bautismo? Simplemente es una expresión pública y de voluntad personal donde el creyente se une públicamente a la iglesia y a Cristo fundamentalmente. Entonces, somos juntamente con Él para muerte por el bautismo. Recuerde que el bautismo simboliza la muerte al ser cubierto con agua y al emerger del agua simboliza la resurrección. Es un sacramento, un símbolo que Dios manda que los cristianos cumplamos para dar lugar a una expresión personal, cada uno pueda expresarse públicamente a través de un método establecido por Dios, el bautismo. Entonces, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva o en nueva vida o en una forma de vida diferente. ¿Da? Entonces, fíjense ya, la asociación con Cristo en el bautismo se muestran dos cosas. La muerte a la vieja vida, a la vida de pecado, a la vida unida al pecado, donde la justicia de Dios no nos importaba. Lo que nos importaba es no ser tan malos, pero disfrutar de los pecados que quisiésemos disfrutar. Si no le afecto a nadie, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera, porque soy libre. Y en realidad es así, cada ser humano hace con su vida lo que quiere. Dios lo hizo así. Dios hizo libres a los hombres para que hagan lo que quieran. Tienen dos caminos, escoger su vida o
escoger el amo celestial. Convengamos esto, que en este mundo ser libres para hacer lo que quiera no te trae la felicidad. Porque todo el mundo que hace lo que quiera, nadie ha escrito al respecto que es verdaderamente feliz. Hace lo que quiere, pero termina disfrutando algunas cosas de manera temporal, pero termina yendo a los muertos después de todo, como cualquier otro ser humano. Ese no es el punto. O sea que es una elección bastante necia si tu visión está cerrada. Ahora, si Dios te da la oportunidad de ser verdaderamente libre, pero esta libertad compromete tu voluntad para hacerte esclavo de Él, y en realidad experimentás una libertad mayor que el libertinaje personal, digamos así, la verdad que conviene. Con todo, uno es libre para escoger. Dios no te obliga a escogerlo a Él como amo. Él dice, todo el que viene a mí no lo echo fuera. Vengan y yo los voy a hacer descansar. Vengan a mí, yo les voy a dar vida. Y a los fariseos les decía, ustedes no quieren venir a mí porque no quieren tener vida. Por eso no quieren venir a mí. Pero el que quiera venir a mí, que venga, dice el Señor, que yo le voy a dar vida, paz, reposo y el perdón de los pecados. Porque si fuimos plantados, dice el verso 5, juntamente con Él para semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Esto, claro, o sea, nuestro viejo hombre, ¿qué es eso, pastor? Bueno, es esta unión, o sea, recibimos el beneficio al unirnos con Cristo de que como si nosotros hubiésemos crucificado nuestro cuerpo pecaminoso carnal con Cristo, pero no fue así, pastor. No, claro que no fue. Es como la que se casa, dijimos. Recibimos el beneficio por unirnos con Cristo. No es que estuvimos allí. La esposa que se casó con un millonario tampoco trabajó lo que trabajó el millonario, pero recibió todos los millones del millonario. Bueno, nosotros nos unimos a Cristo, recibimos los beneficios de haber crucificado nuestra carne en la cruz del Calvario, dice, y nuestro viejo hombre, para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí viene el primer punto, el primer concepto, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aquí viene una doctrina esencial, que es la de la justificación, donde Dios declara justo a la persona que se une a Cristo. Dios no es que lo convierte en un supersanto, eso lo hará al final de la obra, ¿no? Pero lo declara delante de su tribunal sin ningún pecado. No se le imputa ningún pecado. ¿Por qué? Porque los pecados que tenía imputado él, el pecador, le fueron imputados a Cristo. Porque así Dios hizo el intercambio, se puso él en la persona de Cristo para pagar por vos y por mí. Él lo sufrió en sí mismo en la persona de Cristo. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Esto es lindo porque uno va sabiendo cómo funciona verdaderamente la fe, que no es algo, agarrado de los cabellos, que es una creencia que yo creo así. No. Dios es bien concreto y específico en la obra que Él hizo. Lo que pasa es que está a disposición de todo aquel que la quiera conocer, aquel que no le importa nada, bueno, es libre. Pero a todo aquel que quiere venir a Jesús, la luz de Dios nos ilumina. Bueno, eso es lo que hace la palabra, es luz para nosotros. Ahora, Dios dice que el que ha muerto, o sea, el que crucificó su carne en Cristo, con Cristo en la cruz del Calvario, ya ha sido justificado del pecado. O sea, miren este beneficio. Si yo verdaderamente morí con Cristo y ando en nueva vida, siendo libre del pecado, y ahora, siendo libre del pecado, me uno a Cristo, yo ya fui, digan conmigo, fui justificado. Y entonces, a ver usted, piense, ¿qué pasa con los pecados que usted va a cometer en el futuro? ¿Ya están pagados, sí o no? Ya están pagados. ¿Por qué? Porque ya fui declarado justo. Entonces puedo pecar todo lo que quiera. Ahí está el punto. Va a ver que no puede pecar todo lo que quiera. El verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si fuimos sepultados en Cristo y resucitamos a nueva vida en Cristo, ahora Pablo va a debatir un poco este punto para que ninguno crea que la gracia que recibimos de Dios es una tarjeta de crédito cargada con justificación para que yo la pueda gastar en todos los antros de pecado del mundo, todo lo que quiera, total tengo crédito infinito. No es eso.
O sea, los seres humanos pecadores quisieran eso. Bueno, yo quiero pecar, pero quiero ir al cielo. En realidad, quiere pecar, quiere ir al cielo, pero no quiere que Dios esté ahí. Recuerden eso. Todo el mundo quiere ir al cielo. ¿O quién no quiere ir al cielo? Todo el mundo. Ahora, lo que no todo el mundo quiere es que Dios esté ahí. Y el problema es que Dios está ahí. Y el Dios es santo, tremendamente santo, y no tolerará vivir con la mugre de nuestros pecados ahí. No hay lugar para el pecador en el reino de los cielos. Hay lugar para santos. Y la única forma de ser santo absolutamente es pasar por Cristo Jesús. No hay otra forma de ir al cielo si no es a través de la fe en Jesucristo, de unirse a Cristo. Esta unión, por supuesto, la hace el Espíritu Santo. Pero yo tengo que querer renunciar a mi vida para hacerme esclavo voluntario del Señor. Tengo que querer y pedirle, Señor, sálvame, tómame como tu hijo, dame tu vida, dame tu perdón, dame tu salvación. Y Dios se la da. Porque el que viene a Él, Él no lo echa fuera. Nadie. Y pero si yo soy muy pecador, pastor, soy muy malo, me convertí en el hombre más malo del mundo. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que Dios no pueda cubrir. Si hay verdadero arrepentimiento, pero verdadero arrepentimiento Dios limpia. ¿Y qué pasa con todo? Bueno, tranquilo, vamos. Y si morimos con Cristo, verso 8, creemos, dice, que también viviremos con Él, sabiendo. Y va sobre lo mismo. Y aquí comienza a abrirse el entendimiento de aquellos que dicen, ¿y qué hago con los pecados? Tengo, como decía, crédito libre para pecar en todo el mundo. Espere. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Está diciendo de Cristo. Nosotros estamos unidos con Él. O sea, murió para el pecado, murió por el pecado y para el pecado. Y vive para Dios. ¿Y quién está unido viviendo para Dios? Nosotros. ¿Está? Verso 11. Así también vosotros, dice, o sea, dado esto, consideraos muertos al pecado. De la misma manera que Cristo murió por y al pecado, Él lo pagó y se deshizo de los pecados de los creyentes, porque los pagó con su vida. Cristo no se murió de broma, no se hizo el muerto, se murió. La Biblia dice que se murió. O sea, Dios se murió, sí, se murió Dios, pero no en el sentido eterno, porque Dios no puede morir, porque es la vida en sí misma. Pero humanamente, Él experimentó la muerte. Jesucristo, hombre, quien es Dios al mismo tiempo, experimentó la muerte, cosa que vos ni yo todavía. Pero Él sí, Él sabe lo que es morir. Bueno, pero Él también sabe lo que es vivir. Gloria a Dios, ¿no? Por eso. Ahora dice, consideraos, o sea, entiendan, dice, entiéndase muertos al pecado de la misma manera, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro o amo nuestro. Y por la palabra Señor es esa figura, la del amo. Por eso Jesús decía, ustedes me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando. De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué está reclamando el Señor? Ustedes me llaman amo, pero de esclavos no tienen nada. No se han entregado como esclavos. O sea, usan el título, pero no cumplen la función. Y obviamente eso no acepta a Dios no se lo puede engañar. Así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces va la aclaración, ahora directo, dice en el verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No le den lugar ahora, ya que ahora no han muerto para esa vieja vida, para la vida donde hacían lo que querían, independientemente de Dios. O sea, ustedes vivían independientes de Dios. No eran deudores a la justicia de Dios. Ya estaban condenados y muerto por muerto y hagamos cualquier cosa. Comamos y bebamos, como dice el mundo, que mañana moriremos. Sí, efectivamente, comamos y bebamos, pasémosla lindo porque ya se viene la noche y se terminó todo. Claro, pero la verdad que es lindo ahora, pero cuando vemos que el día se acerca ya no se pone nada lindo, se pone oscura la cosa, ¿o no? Claro. Entonces, por eso las personas, bueno, mientras tienen supuesta autosuficiencia y creen que van a vivir 1000 años y que la muerte nunca los va a alcanzar, viven y hacen y blasfeman contra Dios. Ahora, cuando se les viene la noche, dicen, ¡ay, Dios mío! Y claro, y porque saben que la única salida está en Dios. Pero claro, uno no sabe cuándo se le viene la noche, ¿o sí sabemos?
No sabemos. O sea, suponemos que si somos jóvenes tendremos más años y si somos ya más grandecitos, bueno, nos quedan menos. Pero no podemos especular con ello, con todo. Aparte, tarde o temprano, igual nos vamos. ¿Sí? Como yo siempre le digo, en la fila estamos todos. El que sigue, no sé quién es. ¿Ustedes saben? No, yo tampoco sé. Dejémoselo al soberano Dios, quien es el que da la vida y la quita, punto. Lo interesante es que nada nos puede pasar si Dios no lo autoriza. O sea, que en eso descansen en el amado Dios que tienen, y en el Salvador que los ha salvado. Nada les puede pasar si Dios no lo autoriza. Es más, si le pasa algo a alguno de ustedes, sepan que si aún los mataran, nada más pueden hacer, dice el Señor, pues no pueden matar el cuerpo, pero el alma no la pueden matar. Y esa es mía, dice el Señor. Porque Él la compró, porque es el amo y es el dueño de tu alma. Vos no sos el dueño de tu alma, yo no soy el dueño de mi alma, es Dios el dueño de mi alma. Y Él hace con lo suyo lo que quiere, y bueno, se lo lleva para Él. No va para el infierno ni para nadie, para Él. Y está en su casa para siempre. Y el que era esclavo suyo se convierte en hijo y heredero de su reino. Nada más y nada menos. O sea, no es poca cosa, hermano. Bien, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias, o sea, a sus deseos pecaminosos. Todo cuerpo humano, el mío, todo tiene deseos pecaminosos. Todos, no crea, bueno, los que ya son de muchos años, pero creen que el pastor tiene cierta... No, todos tenemos deseos naturales impuros, pero ahora, si sea pastor, o sea hermano, sea obrero, sea quien sea, si tiene el Espíritu Santo, ya tiene una vida nueva con la cual, con la morada del Espíritu Santo en él, tiene otras herramientas que de otra manera no tendría para enfrentar el pecado del cual no quiere. No es que quiere, sino no quiere ser partícipe, el verdadero creyente. Pero aquí viene una promesa linda. Después que dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, o como instrumentos de maldad, sino presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos, como gente resucitada, y vuestros miembros, o sea, tu cuerpo, a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué quiere decir? Preséntense, hagan ustedes todo lo posible y tengan toda la predisposición a hacer lo que es correcto en Cristo mientras caminan en esta vida, a pesar de que su cuerpo humano es todavía pecaminoso y carnal, tendiente al pecado, pero hay una naturaleza interior que anhela la justicia que antes no teníamos, porque antes estábamos muertos en nuestros pecados, ahora nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, pero nuestra alma para Dios vive. Entonces, debido a esto, dice, bueno, dispongan, ya que su corazón quiere a Dios, bueno, luchen contra su cuerpo, luchen contra su cerebro. También, recuerden que el cerebro que ustedes llevan acá, ¿cuántos tienen? Díganme. Bueno, recuerden esto, que el cerebro se vicia. Por ejemplo, cuando el cerebro es, inundado por las hormonas que producen el efecto de las drogas, del tabaco, del alcohol, del sexo ilícito, el cerebro se vicia y quiere más. Pero el problema, por ejemplo, la pornografía, el cerebro también se vicia y queda enredado en ese círculo. Por eso al drogadicto, al que vive en relaciones inmorales, al que está sujeto a la pornografía, le cuesta muchísimo salir. ¿Por qué? Porque su cerebro ya está viciado y es parte de ese... pero pastor, con el cerebro pienso, correcto. Pero también con el cerebro se manejan las hormonas en el cuerpo, los sistemas de recompensa, de placer y demás, pero uno queda encadenado por eso. Por eso el que se droga por primera vez
no es que es un adicto, es un pecador irresponsable, después queda enganchado en la adicción, pero primero cometió el pecado que lo metió en ese círculo de destrucción. Cualquier pecado de vicio, como la pornografía, no empieza siendo un hiperdepravado, sino que comienza en un punto donde uno cede, y donde uno cede se engancha, y cada vez más, y cuanto más tarda en salir, más grande es la presión del cerebro al cuerpo y más cuesta salir. Entonces es importante correr lo antes posible. Bueno, pero lo interesante, miren ahora esto que está lindo, porque, y esta es la promesa para los creyentes, verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, la ley que dice, toda alma que pecare morirá. El que es homicida, adúltero, bueno, la pena de muerte eterna, ¿no? Ahora, el hecho de que la ley diga no robes, ¿te da poder para no robar? No te da poder. En tal caso te da miedo si robas que te pase algo, pero no te da poder para no robar o para no mentir. La ley no tiene poder. La ley muestra el pecado, pero no tiene poder para vencerlo. En cambio, los que viven bajo la gracia, que ya no dependen de cumplir toda la ley para ir al cielo, sino que están beneficiados con la justificación, como yo dije, la tarjeta que tiene crédito infinito, pero no es para gastarla en todas las máquinas de pecado, por decirlo así, ¿no? Sino que esa es la gracia de Dios, crédito infinito para pecar, pero parece medio raro, claro, no lo vea así, porque después me van a acusar que el pastor alienta el pecado. No, por el amor de Dios, no. No está entendiendo la gracia, sino que la gracia es esto, no estamos bajo la ley, porque la ley no tiene poder de control, en tal caso por lado del miedo, pero usted ve que la ley no controla la humanidad, cada vez la humanidad está más destrozada. Cada vez más inmoral, cada vez más violenta, y la ley sigue siendo la misma. No matarás, no robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, y la gente sigue mintiendo, matando, robando, y cada vez más, y no le importa nada. Es más, no le importa que exista Dios, no le importa que exista infierno, no le importa nada, sigue autodestruyéndose, o sea, la ley no tiene poder. Ahora, qué diferente es la gracia de Dios. Cuando te declara Dios justo, que ya no tenés condenación, porque no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, vos ahora estás bajo la gracia, ya, y tenés algo que, al estar bajo la gracia, no solamente, no quiero decir esto, pero lo voy a decir la última vez, crédito infinito para pecar, entiéndase a modo ilustrativo, no a modo de aliento para hacer lo propio, porque en realidad el que lo utiliza así en la tarjeta es porque no nació nuevo, punto. Se va al infierno con tarjeta igual, no tiene, ¿sí? Bueno, o sea, esa es la realidad, no es que yo lo mande, sino que se va solo porque no ha entendido la gracia, no está bajo la gracia, sino bajo una mentira, ¿no? Porque esa no es la gracia. La gracia te da poder para que el pecado no se haga señor de tu vida. El pecado no te domina. Y si en algo tropezamos, la gracia te cubre. Esa es la idea. Si pecaremos, abogado tenemos delante del Padre Jesucristo el justo. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso está buenísimo. Está en 1 Juan, ¿recuerdan? Bueno, entonces, ahora viene justamente, lo hace Pablo, esta pregunta que yo quería que nadie haga o que alguien haga. Bueno, a Pablo ya imaginariamente él la dijo también. En el verso 15, donde miren lo que dice Dios. Acá aplicamos el concepto que explicamos al principio de la enseñanza. ¿Recuerdan el de esclavo? Bueno, ahora lo va a ver más que nunca en acción. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea, la misma pregunta, o el mismo pensamiento que yo les planteé antes es el que dice Pablo. ¿Y Pablo qué dice? En ninguna manera. O sea, ¿no sabéis que si os sometéis, acá está el concepto del esclavo, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Fíjense que dice, si os sometéis como esclavos. ¿Ven cómo Dios toma el concepto de voluntariamente someterme como esclavo? Ya está, Dios me dio ya no la marca del esclavo, sino el sello del Espíritu Santo. Tengo el sello de pertenencia a Dios, el Espíritu Santo viviendo en mi vida. Es la garantía de que soy salvo, es la garantía de que el reino de los cielos es para mí. Pero más que el reino de los cielos, que no es lo que tanto quiero, sino al rey del reino, a ese es al que yo quiero. Y seguramente usted quiere también, no al reino, sino al rey del reino. ¿Verdad? Bien.
Yo lo quiero a Él, y eso es la ventaja, que el Espíritu Santo que Él nos da, que tendremos al Rey del Reino, por decirlo así, junto a nosotros por toda la eternidad. Entonces, dice, sea del pecado para muerte, o sea, vos podés obedecer al pecado y date la gran vida, y obedecer al pecado, todo lo que tengas ganas de hacer, hacelo, o a la obediencia a la justicia, o sea, someterse a la santificación. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, o sea, se sometieron voluntariamente a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Lo que hablamos la otra vez, no es que nosotros buscamos esta doctrina, Dios nos entregó a este entendimiento para que escojamos nosotros voluntariamente ser esclavos de Dios. Dios es el que nos entrega la forma de doctrina, nosotros la entendemos y decimos, claro, yo quiero a ese Dios, al Dios de la Biblia, y quiero ser esclavo de ese amo. A mí me conviene y yo lo quiero. Y voluntariamente me someto a él y a las normas de su casa. El esclavo no dice, bueno, amo, aquí, mira, yo soy esclavo, pero yo quiero que me des esto, lo otro, ropita acá, ropita allá, quiero salir los fines de semana, quiero ir los sábados de la noche a pasarla bien, quiero ir con mi familia. ¿Y el amo qué le va a decir? ¿En qué país vivís? Claro, no va. O sea, cuando yo me hago esclavo de Cristo, pierdo mis derechos, pero me conviene, y mucho, ya lo dijimos. Bueno, entonces, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos o esclavos de justicia. Esclavos de que no somos libres, porque a veces se corre esta idea, ¿no? Bueno, yo soy libre en Cristo, soy libre, cantamos, soy libre del pecado, de la muerte, pero soy esclavo de otro, no soy esclavo de mí mismo, no soy libre para hacer lo que me da la gana con el crédito infinito de la gracia, no. Ese es un concepto erróneo, falso, y herético inclusive, ¿no? Que el que entiende así o no entiende es un hereje de primera clase. Sin embargo, la Biblia dice, fuisteis libertados del pecado para ser esclavos de ¿quién? De otro, de justicia. Y hablo como humano, dice Pablo, porque él también era humano, por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, o sea, de la misma manera que ustedes presentaban su vida para hacer lo que su cuerpo les pedía, ahora ya no van a hacer lo que su cuerpo les pide, van a hacer lo que Dios les pide, si es que se sometieron como esclavos, para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, en un sentido, hacíamos lo que queríamos, lo que nos daba la gana, éramos libres respecto de Dios. Dios estaba en el cielo, nosotros en la tierra, hacíamos lo que nos parecía. Ahora no hacemos lo que nos parece ni lo que se nos da la gana, sino que nos sometemos a la justicia, pero cuidado, esto no es perder ni la personalidad, no es perder esa experiencia de libertad que uno quiere tener, no es perder eso, cuidado, que nadie te venga ahora, no te dejan hacer esto, porque enseguida es siempre la acusación que vas a recibir, no te dejan hacer esto y en tu iglesia te prohíben lo otro, pará, no estás entendiendo, yo no quiero pecar, no es que no me dejen drogarme o no me dejen vivir una vida licenciosa, yo no quiero abrir mi boca para proferir maldición, para hablar sandeces o palabras amargas, o vivir una vida de licencia moral. Yo no quiero, porque voluntariamente le dé mi vida a Cristo y ahora me siento libre para amarlo, para servirlo, para caminar con confianza en esta vida, que yo sé que como tengo libertad para caminar, la gracia me cubre, yo ya no tengo el miedo a la perdición eterna, porque ya Cristo pagó mis pecados, yo ya no tengo la amenaza del infierno, se fue, yo ya no vivo pensando, ¿y qué pasa si me muero? Si me muero, yo voy al ladito mismísimo de la presencia de Dios. Los ángeles de mi Padre me estarán esperando para llevarme
inmediatamente, sin que trascienda un segundo, estar en la presencia de mi Dios. Yo no vivo pensando, ¿y qué va a pasar de mí? No, yo ya estoy en las manos de mi Señor y mi Dios. No tengo que vivir ganándome la salvación y diciendo, bueno, ahora voy al cielo, ahora voy al infierno. No, yo ya sé dónde voy. Yo ahora tengo mi vida en las manos de mi Señor, le pertenezco a Él. No me pertenezco a mí, mucho menos al pecado. Aunque puedo llegar a pecar por torpe, cosecharé las consecuencias de mi pecado y serán dolorosas, pero no quiero vivir así. No quiero ni siquiera, no por no cosechar las consecuencias dolorosas de cualquier pecado, sino porque no quiero ofender a aquel que es santo y que me salvó, que murió por mí, que me perdonó, que me lavó, que sufrió mis dolores, cargó la cruz y en la cruz cargó mis y tus y todos los pecados. Yo no quiero que el que sufrió por mí sufra más por mí, porque ahora le amo, le deseo, le quiero y le sirvo voluntariamente sin que nadie me imponga nada. Él me dio su ley y yo amo esa ley y esa ley me hace libre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bendito el Señor. Sus palabras son luz. Gracias al Señor. Oramos. Padre, gracias porque tu palabra nos da verdadera libertad. Nos quita el peso del temor, el peso de la condenación, el peso de la religión. No tenemos que vivir esclavos de una religión tratando de un día llegar a ganar algún puntaje para tener un lugarcito en el cielo, porque ya tú lo ganaste para nosotros. Lo único que queremos ahora es vivir para ti, amarte, disfrutar la relación contigo y todos los beneficios de tu reino. Pero lo que más quiero, Padre, es que todos mis hermanos estén en comunión contigo, mis hijos, mis seres queridos, mis padres, mis hermanos de sangre, mis familiares, todos puedan conocerte y amarte. Ellos también puedan voluntariamente escogerte y decidir ser esclavos por la fe, para ser herederos e hijos de Dios, llenos de paz y de verdad. Para tu gloria, Padre, te encomiendo mi vida, mi corazón, mi alma, mis acciones para que nunca se inclinen hacia el pecado, sino al contrario, ayúdame con el poder de tu Espíritu. Ayuda a mis ojos a no mirar cosa mala. Ayuda a mis oídos a no dejar pasar cosa mala. Ayúdame, mi corazón no albergue amargura, ni codicia, ni avaricia, ni ira, ni enojo, ni envidia siquiera. Nada, Padre, ni un celo sonso, nada, sino que mi corazón esté limpio para ti, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén.